es el año del disfrute, ¿sí? Así que yo creo que cada proceso, que cada palabra que nos trae en nuestra paternidad, nos están introduciendo a este tiempo para que podamos vivir en este tiempo de disfrute. Entonces, yo decía, ¿no? Bueno, necesitamos entrar, pero ¿cómo entramos? O cómo cada uno de nosotros tenemos que ser esos instrumentos para poder, nosotros que en alguna área ya estamos dentro de ello, pero necesitamos que otros también entren en esa área, ¿sí o no? Entonces vamos a decir, por ejemplo, todos conocemos en 3 Juan 1:2 dice: amado, yo deseo prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Yo deseo que seas prosperado en todas las áreas. Pero yo quiero salir desde Hebreos 4:10, donde dice, quiero hablar sobre el reposo, ¿sí? El término reposo significa establecer, terminar la obra. Entonces, también el reposo es un lugar de disfrute. Así que como estamos en este tiempo del disfrute, vamos a leer en este versículo, dice de esta manera en Hebreos 4:10. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sobras, como Dios de las suyas. Procuremos, dice pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Vale. Porque el que ha entrado en su reposo, saben muy bien que dijimos, reposo significa establecer, terminar la obra. También ha reposado de sus obras, dice. Entonces, porque él entra en su reposo, nosotros estamos en el reposo del Padre, ¿sí? Porque cada uno de nosotros hemos transitado el camino. Ahora, dice, y también ha reposado de sus obras. Así que, y como Dios dice, hay de las suyas. Cuando vamos a los Génesis, por ejemplo, cuando Dios empieza la creación, empieza a crear, dice, Dios separó la luz de las tinieblas, y al final dice, en 1:28, vamos a poner el Génesis 1:28, lo vamos así, dice, aunque no, lo voy a leer acá que lo tengo, dice, y los bendijo Dios. Cuando crea al hombre y a Eva, dice que los bendijo Dios, y el 31, vamos a ver, dice el 28, todo lo que había creado Dios, dijo, y los bendijo Dios, y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgarla. Vamos a ir al 31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera. Así que, y fue la tarde y la mañana. Así que, entonces, como Dios también disfrutó de las suyas. Entonces, lo que estoy queriendo decir, el tiempo de reposo es aquel lugar donde cada uno de nosotros podamos entrar completos, terminados, ¿sí? Entonces, es cuando yo, digamos, alcanzo esa estatura donde yo he sido llamado, entonces puedo determinar también a cumplir. Por ejemplo, no es que cuando Dios ha hecho todo lo que ha creado, dice, ya se ha cansado. No, yo ya he terminado la obra y ya está. No, entra a disfrutar de todo lo que Dios había creado. Ahora, en cada uno de nosotros, por ejemplo, vamos a ir, luego dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Procuremos, dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora, podemos ver que el pueblo de Israel, ¿sí?, dice la palabra del Señor que fue sacado con mano poderosa, ¿no?, de Egipto. Y ahora, y les iba a llevar ¿hacia dónde? A esa tierra de Canaán, donde dice que fluía leche y miel. Ahora, Canaán estaba a ¿cuántos días de camino? ¿Se acuerdan? 40. ¿Por ahí dijeron otro número? 11 días de camino. 40 años dio la vuelta en el desierto. Imagínense que estaba 11 días de camino, pero por su desobediencia no pudo entrar. Una generación no pudieron entrar. Por eso dice que ninguno caiga en semejante obediencia. Ahora, no pudo, lamentablemente, esa generación no pudo entrar en ese tiempo de reposo, ¿sí? Ahora podemos ver también a un Moisés que no pudo entrar, que se quedó a las puertas.
¿Se acuerdan por qué Moisés no pudo entrar? Ahí se nos circuncidó a sus hijos. Ahí también podemos ver la palabra del Señor que nos dice, ahí alguien ya hizo así. El pueblo cuando estaba en el desierto pedía agua. Y entonces dice, Dios le dice pues a Moisés, mírate, le da un orden. Vale, yo les voy a dar agua. Pero lo que tú, Moisés, lo que tienes que hacer, dice, delante del pueblo tú tienes que ordenar a la peña que dé agua para poder dar agua al pueblo. Pero como el pueblo que le había sacado el carácter a Moisés, ese es algo que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace? Va con todo el carácter que tiene Moisés, le agarra la barra de autoridad y dice, ¡pah! Le golpea con que la peña dice, bueno, te tengo que soltar el agua. Pero no es lo que Dios le había mandado. Entonces por eso dice, ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces todo lo que Dios nos va soltando, para poder entrar en ese reposo necesitamos poder manejar con pinzas, que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento, para poder no simplemente nosotros entrar, sino que a otros podamos ser ese camino para poder ayudarlos a entrar. Ya vamos a estar leyendo donde quiero llegar. Entonces vemos que tampoco puede Moisés, se queda a las puertas, no pudo entrar a ese lugar de la tierra Canaán donde fluía el leche y miel. Entonces podemos ver que Dios nos quiere introducir al lugar de reposo. ¿Saben para qué? En Ageo 2.9. ¿Qué nos dice en Ageo 2.9, por favor? Vamos a subir a ese. Para que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, el entrar en el reposo del Padre, que la gloria de esta casa sea mayor que la primera. Entonces, que la gloria hoy en este tiempo, cada uno pueda manifestar de lo que Dios dijo en tu vida. Hay una gloria que tienes que manifestar. El entrar en el reposo es algo de lo que Dios ha hecho en tu vida completo. Yo sé que estamos en ese proceso cada uno, de poder llegar y entrar en ese proceso y establecer lo que Dios dijo de tu vida y terminar la obra. Yo sé que no es tan fácil, es un proceso. Cada uno de nosotros vamos a tener que llegar ahí. Entonces vemos que cuando, por ejemplo, nuestro Señor Jesús va al desierto, ¿sí? Lo vamos a ver en Lucas 4:16. Vamos a ver. Dice de esta manera: vino a Nazaret donde se había criado. Dice, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y levantó a leer. Y se le dio, dice, el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló, dice, el lugar donde estaba escrito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar, dice, a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Seguimos subiendo. Y a poner libertad a los oprimidos, ¿sí? Y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, cuando el Señor empieza a leer esto, dice, esto se ha cumplido hoy, dice. Y hoy también está diciendo que en cada uno de nosotros también este tiempo se ha cumplido. Entonces es necesario que cada uno de nosotros, porque se ve muy bien cuando sale del desierto, dice el Señor, empoderado, con poder. Él estaba completo para poder empezar a realizar la obra. Pero ¿saben cuándo Él entra? ¿Cuándo empieza a leer? En el día de reposo. Dice, vino a nacer donde había estudiado en el día de reposo. Ahora, cuando ustedes leen los evangelios, cuando ven los judíos ver realizar las obras, empezar a hacer las sanidades, en el día de reposo, ¿quién se levanta en contra?
los religiosos. Dice, ¿cómo es posible que tú no conoces pero empiezas a hacer sanidades? Entonces ven, y al mismo tiempo podemos ver, pero él tenía la autoridad, hay una palabra de autoridad que él estaba dentro de él. Así que por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice. Hay una paternidad que lo cubría. Entonces, donde dice a dar las buenas a los pobres. Vamos a ver con los pobres. ¿Quiénes son los pobres? No es que aquellos que andan con la ropa viejita, que no tienen nada, que están durmiendo en la calle, no. Pobres en el entendimiento, en el conocimiento de la cosa del Padre. Entonces, Él vino a dar luz a aquellos que no tenían esa luz. Esa podemos decir hoy en día la visión, el diseño del Padre. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados en corazón, aquellos también que a sanar en la mente, ¿sí? En la mente humana, donde saben muy bien que cada palabra, cada decisión, dice la palabra del Señor, tienen que ser filtrados por dos cosas, por la mente y el corazón. Luego dice a pregonar libertad a los cautivos. Dice, entonces, y dar vista a los ciegos. Podemos ver también ahí, por ejemplo, Efesios 1:18. Si lo vamos poniendo, para poder entenderlo. Cautivos sería presos en hábitos, pero como dice, dar vista a los ciegos, se dice, en lo espiritual, sería alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es esa esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Entonces, necesitamos que a través de la palabra del Señor sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros podamos ver como Dios mira las cosas. Porque nosotros podemos ver, Él dice en la palabra del Señor, que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, que sus caminos no son como nuestros caminos. Entonces necesitamos que Él nos pueda abrir los ojos de entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Entonces, cuando uno entra en el reposo del Señor, puede entender por completo, ¿sí? Se puede decir que está lleno de esperanza. Porque no hay cosa, estar en el reposo, es decir, estás completo. Podemos decir, has encontrado paz, has encontrado seguridad, has encontrado un sentido a la vida, que es simplemente a través de la palabra del Señor. Has encontrado que la palabra del Señor Él sea el GPS para poner a andar en nuestra vida, porque eso te va a llevar a un propósito, ¿para cuál? No simplemente para nuestra vida, sino para aquellos, para la familia. Ahora, el tema es que si yo he encontrado todo eso, lo tengo, sí, estoy seguro, pero el tema es que ¿sabe cuál es? La familia, los hijos o el yerno. Entonces yo tengo una responsabilidad también para que ellos puedan entrar en ese lugar de reposo. Entonces, ¿quién va a hacer la puerta? Lo tengo que hacer yo. Como ejemplo, para que tal vez no me funcione muy bien la palabra del Señor, pero con vida lo tengo que enseñar a ellos cómo entrar en ese lugar de reposo. Con ejemplo, con testimonio, como lo hizo Jesús. Vino con el Espíritu, tenía la autoridad de la palabra. A los religiosos, Él decía, yo hablo lo que dijo mi Padre y hago lo que Él hace. No hacía otra cosa. Entonces, entrar en el reposo del Señor ha de ser primordial. Luego dice, a poner libertad a los cautivos. Romanos 8:15. Dice, vamos, Romanos 8:15, que tal vez no te lo leí, ¿no? Vamos allá. Entonces, ¿qué estarían? Esclavos, a que ellos pudieran entrar en esa libertad. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, por eso decía con esa autoridad el Señor, decía que el Espíritu del Señor está sobre mí,
había una paternidad que lo cubría. Ahora, cuando uno viene a tomar ese espíritu de adopción por el cual clamamos a Mamá Padre, es que porque tenemos una paternidad llamada aquí en este lugar Nora Esperantium, el cual nos encamina, nos conduce a poder entrar en ese lugar de reposo, a que podamos completar y a que podamos, no simplemente a cada uno de nosotros, traer a otros que puedan entrar en ese lugar de reposo. Por eso, por ahí, reconociéndole a ella, podemos clamar Abba Padre. Amén. Vale. Entonces, a través de ello, el Padre nos va a instar a que podamos trabajar en los negocios del Padre. Entonces, son negocios que el Padre nos está soltando a cada uno de nosotros, porque yo creo que es una responsabilidad que Dios nos está dando. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, en lo poquito o en lo mucho que hemos aprendido, que podamos ser esa puerta, como dije hace un momento, ese camino para que otros puedan entrar en ese lugar de reposo. Porque no hay otra manera, necesitamos ser esos instrumentos útiles en las manos del Señor. Yo sé que tenemos talentos, dones que el Señor ha volcado en cada uno de nosotros, que sabemos que muy bien que los talentos y los dones no son irrevocables, dice. Entonces, el Señor, desde que venimos a este mundo, nos ha equipado. Estamos equipados de diferente manera, pero necesitamos sacarlo a provecho. Vamos a ir a Isaías 40, Isaías, en el libro de Isaías 54, por favor. Dice la palabra del Señor de esta manera. En versión BLS, póngalo por favor. Isaías 54, ahí lo tienes. Dice, y fiel servidor dijo. En la versión BLS, póngalo por favor. BLS, ¿sí? Vale. Perdón. Y fiel servidor dijo, Dios me enseñó, dice, a consolar a los que estaban afligidos y cansados. Dice, me despierta todas las mañanas para que reciba sus enseñanzas como todo buen discípulo. Fiel es el servidor, dijo, Dios me enseñó a consolar a los que están afligidos y cansados. Dice, ¿qué dice la palabra del Señor que los que están cansados? ¿Alguno escuchó el taller del maestro? Wow, todos escucharon. Estaba un poquito compartiendo de eso. Dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y luego dice, me despierta toda la mañana para que reciba sus enseñanzas. Dice la palabra del Señor que las misericordias del Señor se renuevan todas las mañanas, dice, ¿no? Todos los días. Entonces quiere decir que el pan de cada día nunca va a faltar en tu vida. Como decía nuestra maestra, dejémonos que no escudriñemos a la palabra, sino que la palabra nos escudriñe a cada uno de nosotros. Entonces toda la mañana está ahí la palabra. Dice, para que reciba sus enseñanzas como buen discípulo. Yo creo que aquí todos somos buenos discípulos o excelentes discípulos, ¿sí o no? Porque estamos en los discipulados, ahí poniendo en obra, y eso es bueno. Eso es bueno. Yo sé que cada discipulado agradecemos a las maestras, sí, a todo el ministerio donde nos van enseñando, y siempre se queda grabado ahí. Y eso no lo vamos a quedar. Sé que tarde o temprano la tenemos que volcar a otros, para que otros puedan entrar en ese lugar de reposo. Porque uno está en ese lugar y eso es bueno. Luego dice el 5, Dios me enseñó, dice, a obedecer, y no he sido rebelde, sino vamos, el 5 lo leemos, ¿no? Dice, Dios me enseñó a obedecer, y no he sido rebelde ni desobediente. Así que es necesario obedecer. Efesios 6:1, ¿qué dice acerca del obedecer? Vamos a ello. Efesios 6:1 dice de esta manera: hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo, y eso es con lo que corresponde hacer. Ponme en la Reina Valera normal. Hijos, dice, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Allí es que es necesario. Yo creo que la obediencia trae recompensa. ¿Sí o no? Siempre desde pequeño se ha enseñado, si a un niño obedece, te cumple los deberes, te hace, saca buenas notas. Bueno, uno no le tiene que decir, mira, este se merece buenas vacaciones o lo tengo que dar un regalo, animarle. Pero a uno que no desobedece, que nunca hace caso, que no tienda ni la cama y demás cosas, digo, andas con Pablito. Yo diría, a Belén le pueden preguntar quién se llama Pablito, ahí le va a decir. Sí, pero bueno. Eso es lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Tenemos que corregirlo cuando es niño. Vale. Estamos llamados a cubrir. A ver, vamos a ir a Deuteronomio 25:17. Vamos a Deuteronomio 25:17, por favor. Vamos a ver de donde el pueblo de Israel salía, sí, con mano poderosa de Egipto, pero vemos quiénes iban aquí en esta manera, donde nos relata. Dice, acuérdate, dice, de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió, dice, al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de los débiles, dice, de todos los débiles que iban detrás de ti, y cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Entonces cuando vemos los débiles, acuérdate cuando salió Amalek. Sabes muy bien, Amalek era un enemigo del pueblo de Israel. Entonces cómo él salió al encuentro y desbarató. Entonces vemos, yo sé que cada uno de nosotros, como lo que hemos entrado en ese reposo, tenemos la misión, la responsabilidad, nuevamente lo repito, la misión, la responsabilidad. Sé que va a venir gente que va a escuchar una palabra, que quiere conocer las cosas del Padre, pero también hay un enemigo que se levanta. Dice, acuérdate cómo hizo Amalek contigo cuando salías de Egipto. Egipto es salir ¿de dónde? Del mundo, donde tú estabas ahí esclavizado, y cuando vienes a la iglesia vienes a encontrar una libertad, pero también viene detrás un enemigo, donde yo sé que en ese instante donde cada uno suelta una palabra, la palabra es soltada en el corazón, pero viene el enemigo, dice que luego lo trata de quitar, pero ahí hay un Amalek que se va a levantar, le va a decir, es decir, entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de poder conducirlos al lugar de reposo, de enseñarles con los primeros rudimentos, con esa enseñanza que nos han enseñado nuestra paternidad o los ministerios, para que en ellos también se puedan fortalecer y que el enemigo no pueda, dice como te salió al encuentro en el camino y desbarató la retaguardia, que todos los débiles, ahí en los débiles, ¿quiénes iban? Ahí, por ejemplo, el pueblo de Israel iba en camino, miles de personas, atrás iban, ¿quiénes iban? Las personas mayores y los niños. Entonces, cuando cuando sale de Egipto, uno es como un niño. Entonces vemos que, yo sé que entonces necesitamos cuidarlos. Que el Señor, por eso nuestra pastora nos hablaba de poder que cada uno de nosotros podamos ser esos buenos contenedores de aquellas personas que vienen, que cuando salen de Egipto. Yo no sé cómo, es decir, cuando uno viene con una carga, vienen con situaciones, con problemas, buscando un consuelo, buscando una palabra, buscando un aliento. Entonces necesitamos cuidarlos de ellos. Está en cada uno de nosotros. Y el tema es que tenemos que llevarlos a ellos también al lugar de reposo. Amén. Así que tengamos mucho cuidado con los amalecitas. ¿Sí? Vamos a ir a Marcos 1:21, por favor. Nuestro Señor Jesús, cuando sale del desierto, sale activado, sale empoderado,
y empieza su ministerio en el día de reposo. Dice, y entraron, dice, en Capernaum en los días de reposo. Entrando en la sinagoga se enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que luego vamos a ir al 29, vamos a saltar al 29. Dice, y al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés y Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, dice, estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Y inmediatamente la dejó la fiebre y ella les servía. Entonces vemos que en el día de reposo Jesús sana a la suegra ¿de quién? De Pedro. Pero entonces inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces vemos que entrar en el día de reposo cuando hay una palabra de parte de una autoridad es donde cada uno encuentra ¿qué? Sanidad. Entonces esa misma sanidad a uno que la activa dice que le servía tanto el tema es que yo me pueda levantar en servicio tanto a mis autoridades y a los que tengo como hermanos. Entonces ha de ser importante que en este día de reposo, yo sé que cada uno tenemos problemas, o ¿quién no tiene problemas? Alguien diga que yo no tengo problemas, yo ando bien. No, de diferente tamaño sí lo tenemos, algunos más grandes, pequeños, pero es necesario creerle a la palabra del Señor, que podamos entrar en ese día de reposo para que seamos completados y tomar la autoridad como Cristo lo tomó. Por eso decía, el Espíritu está sobre mí. Mi hermano, hay un Espíritu que está sobre tuyo. Hay una autoridad que ya está dicha. Entonces, es necesario que podamos levantarnos con autoridad y con poder para poder desechar todo enemigo que se levanta contra el conocimiento en cada uno de nosotros. Y eso lo tenemos en nuestra mente. Para poder, no estamos cantando al principio, para poder derribar esos muros, ¿sí? Nos podemos levantar como es verdaderos adoradores que se levantan. La tienes que hacer tú. Y cada uno tenemos que luchar por lo que Dios nos ha dado. Dios te ha entregado una casa, Dios te entregó una familia, Dios te entregó los nietos, Dios te entregó los hijos. Pero necesitamos introducirlos en ese día de reposo, para que como la suegra de Pedro encontró, dice, sanidad y se activó y lo servía, y estamos llamados a cada uno de nosotros a servir al Señor. No hay otra cosa más gloriosa de servirle al Rey de Reyes, Señor de Señores. En este mundo, a través de ello, va a ser de que podamos servirlo. ¿Por qué? Porque hemos conocido principios divinos en el Señor. Cada principio divino en el cual ha volcado a su iglesia para que nosotros podamos vivir es para que podamos abrazarlas cada uno de ellos. No dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán dadas por añadidura. Entonces necesitamos entrar en el día de reposo, no simplemente yo, sino a los que tengo como responsabilidad que me ha sido delegado. Amén. Vale. Lucas 4:31. Dice, descendiendo Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y enseñaba en los días de reposo. Dice, se admiraban de su doctrina porque hablaba con autoridad. Lo mismo, yo creo que necesitamos que el Señor, decía, cuando hablamos de doctrina, hablamos de las enseñanzas que Dios va soltando, nos va enseñando. Quiero ir al libro de Job 3:25. Vemos cómo en la vida de Job, quiero rescatar qué es lo que a Job le pasó. Dice, porque el temor que me espantaba, dice Job, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Vamos subiendo. Dice, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino
turbación. And wow, cuando Dios empieza a hablar de Job, decía, ¿no es este temeroso de Dios justo? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Dice que le vino lo que él lo temía, dice, porque el temor que espantaba, dice, me ha venido. Conocemos la historia de Job, ¿no? Entonces vemos que en la prueba de lo que él pasó, ¿sí? Él tenía que entrar en ese reposo, así para que cada reposo que podamos encontrar esa fuerza, esa fortaleza. Al culminar la prueba, a Job Dios vino el enemigo, lo desbarató su casa, perdió los hijos, perdió todo lo que tenía. Y aún la mujer que le dio le dice, por tanto tiempo tienes temor de Dios. Yo creo que le dice, maldice a tu Dios y muérete. La idónea le había dicho que lo diga así, pero él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y él sabía en quién había confiado. Entonces podemos decir que cada uno de nosotros vivimos una experiencia con Cristo en donde nos quiere llevar a ese lugar de reposo. Entonces, en el último versículo de Job 42:5 dice de esta manera: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Podemos conocer la cosa del Padre, podemos conocer toda la cosa que Dios nos da, pero no necesitamos pasar todo lo que Dios pasó. Si estás en el reposo, estás cubierto, estás guardado. Sé que vas a pasar diferentes tipos de pruebas, pero necesitamos oír la palabra del Señor, porque a través de ella viene ¿qué? La fe. ¿Sí o no? 1 Corintios 4:1. No tengo extenderme mucho, ya vamos a. Así dice 1 Corintios 4:1, dice, vamos a ir. Así pues, tengamos los hombres, dice, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Así pues, tengamos los hombres, dice, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros nos está llamando el Padre a que seamos unos buenos, no simplemente buenos, sino seamos unos excelentes administradores de los misterios de Dios. Yo sé que hay promesas en el cual Dios quiere, pero me llamaba también la atención de que hacer entender lo que Dios nos ha soltado a cada uno de nosotros, ya sea desde pequeñito, desde grande, que hemos conocido. Imagínense que pueda venir una persona mayor, a lo mejor en el tiempo o en Latinoamérica donde vemos que viene buscando, viene con la reuma, con el dolor de hueso, ven, voy a escuchar la palabra del Señor, y él dice, ¿qué es lo que Dios tiene preparado para mí? Viene con un anhelo. Entonces necesitamos nosotros volcar una palabra de lo que Dios le quiere soltar a esa persona. Porque yo sé que podemos decir montones de cosas así, tanto en el tema de que nosotros podamos volcarle una palabra donde la persona mayor tal vez no fue a la escuela y necesita entrar, conocer, escuchar la palabra del Señor, necesita llevarse un aliento. Entonces necesitamos ser buenos administradores, que la palabra que necesita esa persona necesita que sea clara, ¿sí? Concisa, de poder volcarlo. Porque imagínense si yo lo hablo sobre hebreo, le hablo otra cosa y dice, yo no entiendo nada de esa cosa, porque yo necesito algo que yo pueda comprender. Entonces que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. No estoy diciendo que en el hebreo no es nada bueno. Yo sé que esa cosa nos lleva más a la claridad de la palabra del Señor.
pero que el Padre nos pueda dar a la persona mayor, a darle la palabra adecuada, el consejo adecuado en el momento adecuado. Una palabra pequeña no es nuestra palabra, es la palabra de Dios entrando a la vida de ella. Hay que el Señor nos ayude y a ser buenos administradores de los misterios de Dios. Y dice ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ante todo, yo creo que el Señor, en las situaciones donde yo siempre digo, admiro la fidelidad del Señor. En muchas maneras le hemos fallado a Él, pero Él siempre ha permanecido fiel, no se ha levantado, nos ha consolado, nos ha guardado, nos ha respondido de una manera, pero Él siempre ha estado ahí. Mateo 20, 28. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces en cada uno de nosotros, el Hijo de Dios, que había salido en lugar de reposo, vino a servir. Por eso se levantaban los religiosos. ¿Cómo es posible que si tú eres el Hijo de Dios, tú no cumples la ley? Y decían, no, en el día de reposo absolutamente no se puede hacer nada. Pero vemos cómo en el día de reposo sana a la suegra para poder activarlo y poder servirlo. Desde que se levantó y lo servía a los apóstoles y a Jesús. Ahora, Lucas 12:37, ¿qué dice? Dice de esta manera: bienaventurados aquellos siervos de los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. Doblemente feliz aquellos siervos del cual el Señor, cuando esos administradores de la gracia del Señor les halle velando, despierto, velando. Ahora, y dice, y hará que se sientan a la mesa, Señor, a servirles. Es cuando el Señor, como este tiempo, nos invita a sentarnos a la mesa y Él empieza a servir el pan de vida, una palabra. Yo sé que eso lo tiene experiencia el diácono Miguel. Siempre cuenta, dice, cuando yo las primeras veces venía, acá se servía manjares, y yo mientras en otro lado me estaba comiendo un pobre bocadillo, y yo tenía envidia, no sé, algo que me gustaba. Entonces tuve que venir al lugar, a la mesa donde se servía. El Señor hace esa invitación, pero en esa invitación el Padre te dice, no simplemente tú tienes que estar sentado aquí, sino hace una invitación a otros que no conocen la cosa del Señor, a quienes ha puesto la responsabilidad. Por eso decía que necesitamos entrar en ese lugar de reposo, para que las cosas que están inactivas sean activadas, aquellas personas que necesitan sanidad sean encontradas, sean sanadas, sean restauradas. Mateo 12:9. Vamos a leer hasta el 12. Dice, pasando de allí vino, dice, a la sinagoga de ellos. He aquí que había uno que tenía, dice, seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y les dijo Jesús: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, porque por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces vemos que aquí dice que los religiosos, no dice, pasando allí en la sinagoga vino un hombre que tenía la mano seca. ¿Y qué es lo que el Señor lo hace? Lo restaura, lo sana. Entonces vemos que tenía una mano que estaba inactiva. Sabemos muy bien, cada uno de nosotros conocemos que la mano es figura de los 5 ministerios. Entonces, cuando vemos que es activada esa mano, pueda ser activada, y asimismo dice que cada uno de nosotros estamos bajo esa autoridad, bajo esa cobertura de las manos de los 5 ministerios, al cual nos encamina a cada uno de nosotros para poder entrar en ese lugar de reposo.
Si no hay los 5 ministerios, creo que está en una mano seca, no está en actividad y tampoco encontrará el resultado que tenga que encontrar. Entonces no sería que estaríamos cumpliendo el diseño, sino en ese día de reposo fue restaurado y se puso en activo. Entonces vemos que en este tiempo, sabe muy bien que desde que tenemos conocimiento, Efesios 4:11, muy poco lo conocemos, es decir, lo conocemos, pero desde que, puedo decir, antes no se hablaba de los 5 ministerios, ¿sí? Había un desconocimiento, incluso de los apóstoles, pero cuando viene la revelación, se empezó a activar esa mano. Dice que la palabra Señor, del mano de Dios, dice que salía, dice como una luz, ¿sí? De donde resplandecía su poder. Entonces hay un misterio oculto en la mano. Por eso vemos que cada ministerio, tanto lo que compone, trae una palabra revelada, bajada primeramente por un padre, por un apóstol, y así sucesivamente. 1 Pedro 5:6, donde dice qué es lo que tiene que hacer uno. Dice de esta manera, 5:6. Dice: humillamos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él lo exalte cuando fuese tiempo. Necesitamos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Es decir, humillarnos es que yo pueda rendir mi vida a esa mano, donde dice, para que Él lo exalte cuando fuere tiempo. Entonces vemos que yo puedo entregar mi vida, ser parte de esa mano, ¿sí? Estoy entendiendo que yo voy a poder encontrar cobertura, ¿sí? Donde yo pueda ser utilizado, porque Dios ha volcado desde la eternidad que yo pueda cumplir un ministerio o lo que tenga que ser, pero bajo la mano poderosa, y pueda ser de utilidad en esa mano. Yo sé que cada uno de nosotros, como dije hace un momento, les decía, tenemos talentos, dones, pero cuando estamos bajo esa mano, estamos cubiertos. Sé que el enemigo no podrá hacer nada. Entonces, vivir en el día de reposo ha de ser que yo tenga que entregar mi voluntad a Él, no la mía, ¿sí? Que vivir en el día de reposo ha de ser que yo pueda hacer la voluntad de Dios y no la mía, que pueda estar volcado bajo esa mano poderosa. Vivir en el reposo ha de ser que vivir en esa dimensión de reposo voy a hacer que yo pueda disfrutar de todo lo que Dios tiene preparado para mi vida, y asimismo tengo la responsabilidad de poder hacer entrar a otros a ese lugar de reposo, a que puedan ser completados, para que Dios pueda activarlos en toda la cosa que Él tiene preparada por su vida. Quiero leer un versículo más, Salmo 24. Creo que no se lo di, pero quiero que sea una palabra del Señor. Salmo 24. Dice: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Te dé conforme al deseo de tu corazón. ¿Qué deseo hay en tu corazón? ¿Cuál es tu deseo más grande que hay en tu corazón? No lo digo yo, lo dice el Padre. Te dice: te dé conforme al deseo de tu corazón. Yo creo que cuando uno entra en el lugar de reposo, abrazando los principios divinos que Dios nos ha dado, Él te ha de dar los deseos que tienes en tu corazón. ¿Necesitas jalar sanidad? Sí, te lo va a dar. ¿Necesitas que tu hijo entre en ese lugar de reposo? Sí. Pero necesitamos entrar en ese lugar de reposo y hagamos entrar a otros a ese lugar de reposo para que sean activados.
Y el Padre te dará, sabe muy bien, de acuerdo a su voluntad, porque la palabra del Señor dice, porque su voluntad es agradable y perfecta. Es perfecta. Así que nosotros nos podemos equivocar, pero el Señor no se va a equivocar. Así que entremos a ese lugar de reposo. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a dar gracias. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por este tiempo. Te damos toda la gloria y la honra, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, a introducir a ese lugar de disfrute. Como tú declaraste, Señor, que este año es el año de disfrute, ayúdanos, Señor, a completar los deseos de nuestro corazón, Padre, viviendo tus principios divinos que tú has soltado para tu iglesia, para cada vida, para cada casa, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. Rendimos nuestras vidas ante ti, Padre. Tal vez, Señor, hay muros, hay situaciones que no podemos gobernar, Padre, pero ayúdanos, Señor, a entrar a ese lugar de reposo, para que donde, bajo tu autoridad, Padre, han de ser declaradas, han de ser rotas, señores, cadenas, para que podamos disfrutar de lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Padre. Padre, para que tú puedas completar, Padre, cada casa, cada hogar. Padre, ayúdanos a ser de testimonio hacia los demás, Padre, para que podamos atraerlos, Señor, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir. No hay otra cosa más gloriosa, Padre, de poder servirte, Padre, en lo que tú nos has encomendado. Padre, ayúdanos, Señor, a ser esos buenos administradores de tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en lo que poquito, en lo mucho que tú nos has entregado. Ayúdanos a vivir cada palabra tuya, Padre. Ayúdanos, Señor, cada grano que ha sido depositada en cada uno de nosotros, la podemos guardar y asimismo al mismo tiempo, Señor, en el tiempo oportuno, dárselo a aquellos que lo necesitan, Padre. Padre, te damos toda la gloria y la honra, Padre. Padre, por este tiempo, y también queremos orar, Padre, por nuestra paternidad, Padre. Que tú, Señor, tanto como el pastor Facundo, tú los guardes, los cuides, Señor, en ese lugar. Que tú prepares los corazones, Señor, el ambiente, para que cada palabra, Señor, caiga en buena tierra, Padre. Y esa tierra, Padre, pueda dar su fruto en abundancia al 100%, Padre. Lo cubrimos desde este lugar como casa, Padre, como hijos. Padre, también pido a que puedan venir los ministerios, Padre, puedan pasar. Vamos a estar dando las gracias como nuestra paternidad ha mandado, ha ordenado. Padre, nos ponemos delante de ti, Padre, para que tú puedas hacer la obra completa. Padre, te alabamos, Señor. Te damos las gracias, Padre. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Reafirmamos esta palabra que vino con tanto poder, con tanto entendimiento, Señor. Y reafirmamos que la importancia que existe en entrar en este tiempo de reposo, ¿sí? Yo lo bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias por esta palabra. Es totalmente importante. Importante es, y vamos a inducirnos en ese tiempo de reposo, ¿sí? Amado Padre Celestial, te queremos dar las gracias, Dios mío, porque traes esta revelación bajada por el evangelista José Copa, Señor. Porque tú estás usándolo grandemente para que este evangelismo, este lenguaje de ángeles, Señor, llegue a muchas personas. En el nombre de Jesús, nosotros declaramos, Señor, que este lenguaje que Él trae, este lenguaje poderoso de ángel, Señor, va a caer y va a diseminar la tierra, Dios mío, porque viene a través de sus padres, viene en delegación divina, Señor, y hoy damos toda la autoridad, todo el entendimiento, Señor, al evangelista José Copa, Señor, para que haga su palabra todo lo que tiene que hacer en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Yo lo bendigo a usted, a su casa y a su familia, ¿sí? Y a través suyo bendigo toda la paternidad. Amén. Levantamos la voz como hijos, como primogénitos hacia primogénitos, Señor, en este tiempo de reposo, de cumplimiento de cada una de las obras que predestinaste que vendríamos a realizar, que nos has reunido en torno a tu mesa, Padre, para cumplir con cosas gloriosas que se suceden una tras otra, Señor. Entonces, obsérvanos, Señor, reconócenos para ser hallados fieles, porque el que es fiel cree. Si usted cree en esta palabra, cree en esta entrada, en un reposo de todo aquello que el Señor prometió que haría a través nuestro, levante su mano conmigo. Señor, creemos. Hállanos fieles. Pasa revista hoy, aún a la distancia. Pasa revista y hállanos como fieles, porque los que creen entran en tu reposo. Damos un paso adelante para dejar una posición anterior, para dejar todo lo que no creíamos, para dejar atrás cualquier situación que hoy es insignificante, Señor. Damos ese paso para entrar en una nueva dimensión de reposo, para hacer lo que tengamos que hacer por defender cada una de las palabras que trajiste a nuestra vida, pero para entregarlas, Señor, a una generación que anhela entrar en el reposo, y nosotros tenemos la llave para soltarles la palabra en cada lugar. Padre, habilítanos como mayordomos fieles de tu palabra y de cada una de las vidas que pones delante nuestro y alrededor. No soltaremos más como antes palabras de desánimo, Señor, o de desaliento. Creemos, Padre, en lo que dices de cada uno. Creemos que sabes lo que haces, Padre eterno, en cada uno. Creemos en tu restauración y en tu sanidad. Quiero levantar una oración por una suegra, por una madre, Señor. Tú sabes, tú conoces dónde está una madre de un amigo amado nuestro que hemos traído a los brazos de Cristo, de Daniel. Queremos orar en unidad como cuerpo por Lita, porque, Señor, los médicos dicen que una vértebra tuya está quebrada, pero tú, Señor, haces lo imposible, y en este preciso instante, como mayordomos fieles, declaramos que encontrarán que esa vértebra está sanada y está unida. No habrá más dolor, no habrá más aflicción, Señor. Traes tú el milagro y la unidad para sujetarlos a tu cuerpo, para manifestar, Señor, tu reposo a través de la vida de ella y en una familia que amamos, Señor. Creemos en tu sanidad, una sanidad que tú derramas sobre cada uno. Trae, Señor, esa paz a manos abiertas. Amén, Padre. Fuerte, fuerte que para Dios. Sí, Padre, como parte de esa administración, de esa responsabilidad que tengo, Padre, de llevar a mis hijos y a los que Dios pondrá para que yo los saque adelante, Padre amado. Te pido por la iglesia, Padre, por los ministerios, que nos sigas trayendo esta palabra, esto que viene del cielo, Padre amado, esto que viene de ti, que viene a través de tu paternidad, que es bajado con un poder para ser lanzado a los corazones de cada uno de nosotros, Padre. Primero a mí y luego dárselo a los demás para poderlos llevar al lugar, a ese monte de Sión, Padre, para poder acercarlos a ese monte de Sión, Padre. Yo declaro, Señor, que no solo este año, Padre, será el año del disfrute, sino que de aquí en más serán todos años de disfrute para cada uno de nosotros. Amén, Padre, gracias. Señor, te damos gracias. Pónganse de pie para no estar, para activarnos de alguna manera para participar del momento. El evangelista Robert estaba orando ahí por la gente. Si alguno quiere una oración específica, sé que hay necesidades físicas en este momento y los evangelistas tienen, sí, esa unción sobre ellos, pero abrace la palabra. El día de reposo es un lugar al que no nos podemos resistir, es un ambiente que el Señor ha propuesto y tenemos que entrar. Dicen las Escrituras, Padre, que cuando recibimos la buena noticia, cuando fuimos iluminados, juntamente con eso fuimos habilitados para padecer por un combate. Dice que no entramos para estar quietos, que cuando te llegó la buena noticia,
sino para habilitarte porque sabe quién sos en la vida de otros. Te damos gracias, Dios, por esta entrada. Señor, por este oír inteligente de tu iglesia. Por aquellos que no huyen de ninguna situación, sino que militan. Pablo decía, cuántos combates tengo por ustedes, cuánta lucha que tengo por ustedes, para que entiendan, para que vean, para que puedan planificar con Dios el paso siguiente. Cuidado con la religiosidad, que te ata y te limita y no te entiende. A libertad fuimos llamados. Para eso vino la luz, para ser libres, para poder ser convocados como soldados. ¿Cuántos combates tuve por vosotros? Así pelearon por vos, así se está peleando por vos a través de las Escrituras, jalando una y otra vez la verdad y la revelación. Así se camina por vos en la tierra, así tendrás que hacerlo también. Recuerda esto, cuando llegó la buena noticia a tu vida, cuando se te iluminó, no fue para que tuvieras paz, fue para que entraras en guerra. Por eso hay una posibilidad de perder la vida, dice el Señor Jesús. El que pierda, nadie te invita a perder la vida para sentarte en algún lugar. Si pone en riesgo tu vida, es más, si te dice que tu vida, si la pierdes, la vas a ganar por causa de Él, ya sabes a qué fuiste convocado. Amén. Ese es nuestro reposo. Pelear por otro. No se trata de vos, ni de tu casa, ni de tu familia, ni de tu economía, ni siquiera se trata de tu ciudad. Se trata de Dios y su plan eterno. Te bendecimos, Rey. Te damos gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Miren esto. Dice la palabra que salió al encuentro y desbarató tu guardia. De todos los débiles que iban detrás de ti, Señor, yo oro hoy. Oro porque no puede quedar nadie atrás. La iglesia del Señor está preparada, dice la palabra en Efesios, citaba, para que todos lleguemos a una estatura. Entonces yo acá veo un error y miro para atrás, no puede quedar nadie atrás. Tenemos que levantar a la iglesia del Señor y ponernos todos en la misma estatura. Porque el hecho de dejar a alguien atrás significa que puede ser atacado por el enemigo. Significa que estoy haciendo mal en parte mi trabajo. El trabajo de la iglesia es llevarnos todos a una estatura y mirar para atrás y que no quede nadie. Eso me va a garantizar que el enemigo no va a atacar. No va a tener a quién atacar el enemigo. Entonces qué bueno que nosotros podemos decir: Señor, yo tengo que trabajar para subir a los que están y poder caminar juntos como caminaba Dios. Poder mirarnos a la par y decir, no hay nadie atrás. El enemigo no va a atacar a nadie, porque atrás no queda nadie y es parte nuestra también. Si usted no crece, si no crecemos y vemos gente atrás, es parte también de la iglesia. Tenemos que hacernos responsables. Cuando vemos los ataques son gente débil que se ha quedado atrás y es responsable mía también de no ponerlos, de no dimensionarlos. Por eso tenemos que trabajar para eso, para que nadie quede atrás, Señor. Que el enemigo no pueda andar como ese león rugiente buscando a quien devorar, porque no los va a encontrar. Es parte del trabajo de la iglesia del Señor. Por eso Dios dice que los constituyó, el gobierno de Dios, para que todos podamos llegar a una estatura y no mirar atrás. Todos, Señor, a una estatura. Te bendigo, Señor. Establece, Señor, ese poder. Fuérzanos, Señor. Las partes débiles se esforzarán. No habrá debilidad. Daniel dice que estaba débil y cuando sintió la voz del ángel dice que sus piernas se fortalecieron. La palabra fortalecerá. Te bendigo, Señor. Yo quiero orar por los débiles, Señor, los enfermos, Señor. Aquellos que tengan alguna dolencia, Señor. Aquellos que se encuentren débiles, Señor. Y no hablo solo parte física, Señor. Hay algo de debilidad en tu alma que no te permite avanzar. Yo oro contra ese enemigo, Señor.
Yo oro contra ese enemigo que te está atacando en tu parte débil. Yo peleo y levanto la mano con la iglesia del Señor contra Amalek, Señor. Yo peleo contra ese que te sale al encuentro de cada propósito de ustedes. Párese iglesia. Párese usted y diga: yo peleo contra este Amalek. Yo tengo partes débiles en mi vida. Peleo contra eso. Eso no me deja avanzar y es el momento de pararte y decir: yo camino a la par. Yo camino a la par de la iglesia. Yo camino a la par de Dios. No va a haber partes débiles en mí que Amalek pueda atacar. Porque en el nombre de Jesús, iglesia, declaro la guerra contra ese enemigo que es la debilidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, fortalezco las piernas de los cansados. En el nombre de Jesús, Señor, sano enfermedades. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece, Señor. Da vida nueva, Señor. Aquello que se ha degenerado, Señor. Toda célula, todo tejido, toda alma, todo pensamiento, Señor, en el nombre de Jesús, lo subimos a la estatura, Señor. Lo hacemos crecer, Señor. Lo hacemos crecer y vencemos al enemigo. Dígame amén, por favor. Diga fuerte: vencemos al enemigo. No hay débiles atrás. Es parte mía de mirar para atrás y no ver a nadie. La mujer de Lot miró atrás y quedó convertida en sal. No se quede convertido en sal. Usted está llamado a salar al mundo, no a ser una estatua de sal. Los bendigo. Iglesia amada, preparémonos. Trabajemos para que nadie se quede atrás. Amén y amén. En nuestras vidas, así como oraba el evangelista, Señor.